Bienvenidos a una nueva transmisión online de nuestras reuniones de la Iglesia Sanidad para las Naciones. Si es la primera vez que nos estás visitando, esperemos que te sientas cómodo, que puedas suscribirte a nuestro canal para poder estar informado, también activar la campanita, para que cuando hagamos transmisiones en vivos pueda llegarte esa notificación y puedas sumarte a nuestra iglesia, que estamos reunidos nosotros desde aquí del templo y la gran mayoría de la iglesia en sus casas, expectantes de lo que Dios quiere hablarnos en esta oportunidad. Estamos estudiando el libro, o la epístola, mejor dicho, de Segunda a los Corintios, la segunda epístola que Pablo le escribió a la iglesia ubicada en la región de Corinto. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 10. Y empezando el capítulo 10 vamos a comenzar la última de las tres grandes secciones que tiene esta epístola. Segunda de Corintios tiene 13 capítulos. Los 13 capítulos pueden ser divididos, o toda la epístola puede ser dividida en tres grandes secciones, sin contar la introducción y la conclusión. Y esto es algo que hemos repetido en todas nuestras anteriores predicaciones, que podéis verlas en nuestro canal de YouTube. Y vimos que del capítulo 1 al 7 Pablo va a hablar acerca del ministerio cristiano y acerca de la realidad de la naturaleza del ministro de Cristo. En los capítulos 8 y 9 vimos el tema de la ofrenda que Pablo estaba recolectando para los santos en Jerusalén y aprendimos nosotros principios para poder dar generosamente, para aprender a dar como Cristo. Y a partir de hoy y del capítulo 10 hasta el final prácticamente de la epístola, vamos a estar estudiando la última sección, donde Pablo hace una defensa personal de su apostolado y de su ministerio frente a los falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corinto. En esta sección nosotros vamos a ver cómo Pablo va a empezar a reemplazar la tercera persona del plural, nosotros, por la primera del singular, yo. Va a tener un tono personal, porque la defensa es, o el ataque es contra su ministerio y la defensa es acerca de su apostolado, y se va a tornar el tono de la escritura en un tono más serio y confrontativo. Tenemos que recordar que Pablo no es que busca defender su apostolado para quedar bien él ante los corintios, no busca defenderse a sí mismo, sino que lo que él está buscando es proteger a la iglesia y defender el evangelio que él predica. El enemigo había infiltrado falsos apóstoles, falsos maestros dentro de la iglesia. Estos falsos apóstoles y falsos maestros introducían falsas doctrinas, atacaban la integridad del apóstol Pablo, lo injuriaban, lo acusaban. Y lo que estaban logrando es que la iglesia, que había sido fundada por el apóstol Pablo, la iglesia de los Corintios, comenzara a separarse de su padre espiritual, de este instrumento que Dios usó para fundarlo, y por lo tanto apartándolo del apóstol Pablo, estaban apartando de él, que había sido enviado por Cristo a esas regiones, y por lo tanto le estaban apartando del evangelio. Pablo defiende su apostolado no para defenderse a sí mismo, sino porque el ataque a su apostolado indirectamente era un ataque hacia el mismo evangelio, hacia la misma obra de Dios. Así que Pablo ve necesario realizar esta defensa personal para proteger a la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que inspira a Pablo a escribir estos capítulos. Y si bien Pablo habla de una defensa personal y se defiende de algunas acusaciones que se levantaron en su contra, nosotros vamos a encontrar en estos capítulos enseñanzas que van a transformar nuestra vida. Van a transformar nuestro llamado, van a transformar nuestro ministerio y van a llevarnos a un nivel mayor o a un grado mayor de gloria, si nosotros podemos entenderlo y no solo entenderlo, sino también ponerlo en práctica. La predicación anterior cubrimos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9. Hicimos un gran sprint por esos dos capítulos y hoy vamos a tomar un respiro, vamos a cambiar un poquito el aire, que terminamos agitados, y vamos a analizar los primeros 6 versículos del capítulo 10, así que vamos a ir un poquito al paso y no tanto
en esa carrera rápida. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes, les ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo. Les ruego que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Es verdad, dice el versículo 3, que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder abrir tu palabra y acercarnos a ella y poder recibirla con fe en nuestro corazón. Queremos sentarnos a tus pies y escoger la mejor parte como María, esa parte que no nos será quitada. Y queremos que tu palabra, al entrar en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, transforme todo nuestro ser. Y si hay todavía, Señor, fortalezas en nuestras vidas, que sean derribadas por la exposición de la verdad y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Glorifícate a través de esta palabra y úsame, Señor, para poder hablar a tu pueblo de parte tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estos versículos nos dejan ver o nos muestran una verdad con claridad. Aquellos que servimos a Dios, los cristianos, los hijos de Dios, estamos envueltos en una guerra. Si vos notás los términos que utiliza Pablo en estos 6 versículos, y sobre todo los versículos 3 al 6, están cargados de términos bélicos. Dice el versículo 3, no luchamos como los seres humanos. El versículo 4 habla de las armas con las que luchamos. El versículo 4 vuelve a hablar y dice que las armas que nosotros tenemos son poderosas armas de Dios. Versículo 4 nos dice que son capaces de destruir fortalezas. Versículo 5 nos dice que pueden desbaratar argumentos. Versículo 5 dice que pueden llevar cautivo todo pensamiento. Y versículo 6 dice que estamos listos para castigar toda desobediencia. Pablo habla de una lucha, habla de armas, habla de fortaleza, habla de derribar y habla de llevar cautivo. Esto automáticamente evoca una escena de guerra para los destinatarios, los corintios, que tenían su fortaleza natural, el Acrocorinto, cerca de la ciudad. Y cada ciudad tenía sus murallas que protegían a la ciudad de las invasiones de los enemigos. Una ciudad sin murallas, una aldea, era una ciudad que estaba a merced de los ataques. Pero había ciudades que eran casi impugnables, como por ejemplo también lo era Jerusalén, por la cobertura geográfica que tenía de los montes alrededor, y subiendo, cada vez que uno iba a Jerusalén tiene que subir, y conquistar Jerusalén era difícil, derribar los muros era complicado. Cuando alguien quería conquistar una ciudad, necesitaba asediarla, necesitaba derribar las fortalezas, destruir a los que se oponían, a los rebeldes, llevarlos cautivos ante el César, ante el Señor. Y esa es la escena que Pablo está presentando. Nos muestra que nosotros como hijos de Dios estamos envueltos en una guerra. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Así que no solamente estamos en guerra, sino que nuestra identidad es la de soldados de Jesucristo. Somos soldados. Estamos en plena batalla. Aquellos que piensan que el ser cristiano es simplemente una alfombra roja con pétalos y uno camina con glamour, casi con una nubecita que lo teletransporta por la vida, está equivocado. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros nos transformamos también en soldados del reino de Dios y tenemos que pelear una batalla. Hay una guerra que nosotros estamos librando. Todo aquel que sirve a Dios está envuelto en una batalla. Ahora, lo primero que nosotros necesitamos entender es la naturaleza de esta guerra. ¿Dónde se lucha? ¿Dónde se libra esta batalla? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué nosotros estamos batallando? ¿Cómo es la manera en que nosotros tenemos de batallar? Bueno, esto nos habla 2 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 6. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza de la guerra que nosotros estamos librando, también tenemos que apoyarnos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios, que nosotros tenemos que estar vestidos como buen soldado de Jesucristo para resistir los embates del enemigo. Dice Efesios 6:12 que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. La Reina Valera 1960 dice contra carne y sangre. No es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo nos deja en claro es que nuestra batalla es una batalla espiritual. Y nuestro enemigo es el diablo. Pedro habla del diablo como nuestro adversario, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Así que nuestra batalla como cristianos es una batalla espiritual. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, es el diablo y sus huestes espirituales. Y nosotros necesitamos resistir los ataques del enemigo usando toda la armadura, pero también se nos dio un armamento para el ataque, que Efesios 6 nos dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí Pablo en 2 Corintios está hablando de un cristiano que está en una batalla espiritual, pero no está en la posición de resistir, sino está en la actitud de atacar. Sí, tengamos eso en mente. Necesitamos entender que la batalla es espiritual, que nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino contra espíritus, contra Satanás, contra el reino de las tinieblas. Pero también necesitamos entender que Satanás usa personas para tratar de destruir la obra de Dios. Por eso es que Pablo va a decir, y ya vamos a llegar dentro de poquito al capítulo 11 de 2 Corintios, en el versículo 13 al 15 lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dijimos que Pablo iba a cambiar el tono de la escritura y que iba a ser confrontativo, iba a ser más duro. La carta se pone un poquito más seria ahora, porque Pablo sabe lo que está en juego. Y como buen pastor, cuando viene el lobo el lobo rapaz a tratar de robarse las ovejas, le apunta la cabeza. Y Pablo dice, estos son falsos apóstoles. Y no son obreros fraudulentos. Y no nos tenemos que sorprender de que se disfracen de apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que lo que Pablo está diciendo es que nuestra lucha, nuestra guerra espiritual es contra el enemigo. Ahora el enemigo también utiliza a personas, en este caso falsos apóstoles, obreros fraudulentos, para dañar a
la iglesia. Así que Pablo tiene que defenderse. Cuando Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiendo a la iglesia, atacando a estos hombres que están sembrando doctrinas de demonio dentro de la iglesia, está también desbaratando y derribando las fortalezas en el reino de las tinieblas. Volvamos al capítulo 10 de 2 de Corintios, versículo del 1 al 6. En estos 6 versículos que nosotros leímos, nos encontramos un ataque que los falsos apóstoles hacen contra la integridad de Pablo, es decir, contra la persona de Pablo, una acusación. Pablo va a presentar también su disposición a defenderse de este ataque. Y en tercer lugar, él va a exponer las armas que utilizamos los cristianos en la batalla espiritual. Y nos va a enseñar un poco acerca de lo que es la verdadera guerra espiritual, que hoy muchas veces se utiliza el término para designar otras actividades dentro de la iglesia que nada tienen que ver con la verdadera batalla espiritual que la Biblia nos lleva a nosotros a librar. En los versículos 1 al 2 nosotros encontramos tanto el ataque contra el apóstol Pablo como también es esa disposición a defenderse que él presenta. Vamos a volver a leer los primeros 2 versículos. Si tenés tu Biblia, abrila y léela conmigo. Podés subrayarla, podés hacer tus anotaciones y prestar atención. Si no tenés tu Biblia, podés mirar en la pantalla si estás en nuestro canal de YouTube, ahí la vas a tener. Y si estás escuchando a través de la radio, bueno, busca una de las 2 opciones. Busca tu Biblia o anda al canal de YouTube. Bien, 2 primeros versículos. 2 de Corintios capítulo 10. Yo, Pablo, es como si Pablo tomara ahí el pergamino y empezara a escribir él. No necesariamente fue así, pero él dice, yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes, les ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo. Les ruego que cuando esté entre ustedes no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Hay 2 acusaciones que están implícitas en este versículo. La primera, como dicho popular nosotros podríamos decir, perro que ladra, ¿qué? No muerde. Bien, perro que ladra no muerde. Y no te creas eso porque no siempre es cierto. A veces te ladra y después te muerde. No lo puede hacer al mismo tiempo. Pero eso es lo que los falsos apóstoles, falsos maestros decían de Pablo. Pablo ladra mucho de lejos. Sus cartas son duras. Él es muy atrevido cuando está lejos. Pero cuando está cerca, en realidad es un pollito mojado. Cuando está cerca, no es lo atrevido que es cuando está de lejos. Es muy cocorito por mensaje. Te manda mensaje de texto y ahí sí, es duro, confrontativo, pero cuando está cara a cara, no lo es. Después vamos a hablar más adelante, en la próxima predicación, cuando continúe el capítulo 10, que se vuelve a hacer referencia a la apariencia de Pablo y a la manera que él tenía que hablar. No era una apariencia, no tenía un porte elegante, ni tenía tampoco una oratoria que lo distinguía. Y eso era un material utilizado por los falsos maestros para acusar a Pablo. Pablo dice, yo que cuando soy ciertamente humilde, cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes, les ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo. Pablo apela a la bondad y a la dulzura de Cristo. ¿Por qué apela a esto? Porque él quiere tratarlos como Cristo los trataría. Él ama a los corintios, sabe que Cristo ama a su iglesia. Y cuando él va a los corintios y los trata con mansedumbre, con humildad, con dulzura, no lo hace por temor, sino que lo hace porque él quiere bendecir a la iglesia. Él no se complacía en el conflicto. Él no encuentra satisfacción en el conflicto. No le gustaba tener que andar peleando en la iglesia. Pero ojo, él estaba dispuesto a hacerlo. Si era necesario, él ya le había escrito en 1 Corintios, ustedes elijan cómo quieren que yo vaya. Si voy con vara o con espíritu de mansedumbre. Y acá los falsos apóstoles lo toreaban un poco y decían, no, él
habla mucho pero no hace nada, escribe mucho pero después cuando viene acá no hace nada. Y Pablo dice, les ruego, este ruego va a la iglesia de Corinto 2 veces. Él como apóstol de Jesucristo, él les ruega, usa esta humildad y les ruega. Dense cuenta que lo que los falsos apóstoles están diciendo es mentira. Dense cuenta que no es cierto. Dense cuenta para que cuando yo vaya no tenga que usar la osadía con la cual estoy dispuesto a desenvolverme en medio de ustedes. Él iba a ir a disciplinar, pero él no quería hacerlo. Él ya había postergado una visita a los Corintios porque se dio cuenta que el ambiente no era el ideal para que él vaya. Y él quería ir a edificar a la iglesia y no tener que estar disciplinando, aunque si era necesario lo iba a tener que hacer. Ahora hay una acusación que en términos psicológicos dirían que es casi como una proyección. Uno acusa al otro de lo que uno proyecta en sí mismo. Y ellos decían, estos falsos apóstoles, lo acusaban a Pablo de actuar según los criterios humanos, actuar según la carne. Eso puede tener diferentes interpretaciones, pero probablemente lo que estaban diciendo es que Pablo se veía manejado por deseos pecaminosos, quizás por el amor al dinero, que era algo también por lo cual se lo acusaba y por lo cual también Pablo muestra su honestidad y transparencia en el uso que le daba del dinero. Es más, él en la iglesia de los Corintios, en Corinto, él trabajó haciendo tiendas y no permitía que la iglesia lo sostenga, lo sostenían de afuera, pero no permitía que la iglesia lo sostenga para no poner un obstáculo a la predicación del evangelio. Pablo buscaba estar limpio delante de los hombres y delante de Dios, pero había hombres que lo acusaban al apóstol Pablo y Pablo muestra su disposición a defenderse. Ahora, en el versículo 3, a partir del versículo 3, nosotros encontramos la exposición que Pablo hace de las armas que él está dispuesto a utilizar en contra de los enemigos. Pablo dice, me están acusando a mí, quieren venir a pelear conmigo. Bueno, yo les aviso que yo tengo armas para pelear. Y estas armas son armas poderosas en Dios. Son armas de Dios, son armas espirituales. Voy a batallar no con armas convencionales, voy a batallar con armas que Dios me da y estas armas son poderosas, así que tengan cuidado. Y estas son las armas que nosotros tenemos y con estas armas nos damos cuenta qué clase de batalla espiritual nosotros tenemos que librar en nuestra propia vida y en la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos. Pablo dice, versículo 3, es verdad que aún somos seres humanos. Es decir, lo acusaban de manejarse en la carne, de manejarse según criterios humanos. Y Pablo dice, es verdad que estamos en la carne. Reina Valera contemporánea dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Es decir, andamos en la carne, es decir, estamos viviendo en el aquí y ahora, somos unas personas normales, pero cuando se trata de la batalla que nosotros tenemos que librar, nosotros no luchamos como los seres humanos. Nuestra pelea es distinta, nuestra guerra es distinta, nuestras armas son distintas. Ahora, ¿cómo pelean los cristianos? ¿Cómo luchan? Bueno, Pablo dice en el versículo 4, las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. Las armas de este mundo no sirven de nada en la guerra espiritual. Cuando nosotros hablamos de las armas de este mundo, podemos en primer lugar pensar en armamentos literales. No nos sirven de nada. Pero también podemos hablar en los recursos humanos. Lo que provenga del mundo no nos sirve para batallar contra el espíritu que gobierna este mundo. Lo que es natural no nos sirve para la batalla espiritual. Sería como las pistolitas de agua, como los robotitos que siempre tienen nuestros hijos, o que vos tuviste y que yo tuve en mi infancia, que prenden lucecita de colores, fire, fire, y empiezan a hacer soniditos. Eso es lo que los recursos humanos hacen en la guerra espiritual. No sirven de nada. Pero Pablo dice, ojo, que nosotros los cristianos tenemos armas que son poderosas en Dios. Quiere decir que las armas que nosotros tenemos son espirituales. Es bueno la tecnología,
es bueno usar las redes sociales, es bueno usar toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Pero cuando se trata de una guerra espiritual, la tecnología, el marketing, lo que quieras encontrar, las filosofías humanas, las ideologías, no sirven contra las fortalezas espirituales. No sirven contra las fortalezas del enemigo. Necesitamos utilizar otras armas. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos, de las que tenemos que echar mano? Bueno, Pablo dice que son armas poderosas, armas de Dios. Esto quiere decir que vienen del cielo, que son espirituales y que son capaces de destruir fortalezas. Pablo no menciona en sí qué arma es aquí, pero sí en Efesios 6 nosotros dijimos que Pablo menciona un arma que sirve para el ataque y para la defensa, que es la espada. Menciona el casco, menciona la coraza, menciona el escudo, las sandalias, va mencionando el cinturón, va mencionando diferentes partes de nuestra arma espiritual, de nuestra armadura espiritual que tenemos que llevar bien puesta, pero el único arma que nos describe para el ataque es la espada. Y cuando Pablo habla de la espada, dice, esta es la palabra de Dios. Y como aquí estamos presentando al cristiano en ataque frente a las fortalezas espirituales, a las fortalezas del enemigo, tenemos que entender que esta arma poderosa que nosotros recibimos es la palabra de Dios. Y la batalla que nosotros estamos librando es una batalla por la verdad. Estamos peleando por el reino de Dios y estamos batallando por la verdad. Estamos contendiendo ardientemente por la fe. Así le dice Judas. Y dice que estas armas son capaces de destruir fortalezas. Ahora, ¿cuáles son estas fortalezas espirituales? ¿Cuáles son las fortalezas del enemigo? Bueno, están explicadas en el versículo 5. Cuando el versículo 5 habla de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense que habla de argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento, habla de conocer y habla de pensamiento, de llevar cautivo todo pensamiento. Así que nosotros dijimos en nuestra batalla espiritual, dijimos que nuestro enemigo es el diablo, dijimos que nuestra arma de ataque es la palabra. Ahora el terreno donde Pablo presenta esta batalla es en la mente. Y entendamos que para el pueblo judío y en la palabra de Dios, la mente y el corazón están juntos. Está hablando de una batalla interior. Está hablando de los pensamientos, de llevar cautivo todo pensamiento. Y hablamos de que nuestra palabra, nuestra arma es la espada, es la palabra de la verdad, del evangelio. Así que cuando nosotros estamos hablando de batalla espiritual, de presentar guerra espiritual, estamos hablando de defender la verdad y de proclamar la verdad y con la verdad poder destruir fortalezas que se levantan tanto en nuestra mente como en la mente de las personas que nos escuchan. Y estas fortalezas lo que tratan son argumentos que tratan de oponerse al conocimiento de Dios. Pablo no entendía esto de ir a enterrar estacas, Biblias o ir a echar aceite por la ciudad. Pablo no entendía esto de alquilar un helicóptero y andar arrojando aceite por toda la ciudad para ungirla y así derribar las murallas y atar al hombre fuerte. Pablo no vemos en la Biblia esta clase de prácticas. Cuando Pablo habla de la lucha espiritual y sobre todo en este capítulo, Pablo está hablando de la proclamación de la verdad y que esta arma es poderosa para derribar las fortalezas que se erigen en la mente de aquellos que no conocen a Cristo. Fíjense que Pablo dice desbaratar argumentos. Cuando nosotros hablamos de argumentos, la palabra argumento en el original griego tiene que ver con logismos o logismos. Y en Romanos capítulo 2, versículo 15, se utiliza esta palabra y se la traduce como pensamientos.
Y cuando hablamos de esta palabra, el significado es proceso de racionalización que hace una persona para dar una excusa. Proceso de racionalización, lo que razona una persona para dar una excusa. Así que Pablo dice que la palabra de Dios, la que nosotros predicamos, es poderosa para desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Es por eso que vos y que yo, como hijos de Dios, necesitamos cada día estudiar la palabra de Dios. Ese es un mensaje que te tiene que motivar a ser un estudiante de las Escrituras. Es por eso que siempre incentivamos a aquellos que nos están viendo y escuchando a que tomes tu Biblia, a que tomes un anotador en tu computadora, en donde quieras, y estudies, anotes. Y mi oración es que como estamos haciendo un estudio bastante general de 2 de Corintios, que te queden inquietudes y que las resuelvas estudiando la palabra de Dios, orando, buscando, viendo, que puedas encontrar en la palabra de Dios ese dulce panal de miel y que haya hambre en tu vida. Porque la Biblia dice que debemos renovar el espíritu de nuestra mente y lo renovamos a través de estudiar la palabra de Dios. Cuando te convertís a Cristo, hay todavía áreas en tu mente, pensamientos, razonamientos, ideologías que eran de este mundo y que están ahí como fuertes, ¿sí? Resistiendo. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios comienza a derribar esos muros mentales que tenemos nosotros. Y comienzan a esos pensamientos ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. El enemigo, así como empieza a cegar nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la gloria de Cristo, así también comienza a levantar muros para que el evangelio no pueda llegar, para que la gente piense que lo que tiene es bueno, cuando el enemigo le cambió la percepción y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy vemos cómo el enemigo ha construido sociedades enteras llenas de fortalezas, que son argumentos racionales, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y cuando querés predicarlo se refugian en esa fortaleza. Pero cuando nosotros usamos las armas espirituales que Dios nos dio, son armas poderosas que pueden derribar argumentos. Lo experimentaste vos en tu vida, lo experimenté yo. Como a través del estudio de la palabra, nuestra vida se fue renovando, nuestro entendimiento fue transformado. Y de acuerdo a lo que nosotros pensamos es la manera en la cual nosotros actuamos. Y nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra, por eso es necesario estudiar la palabra de Dios, porque este mundo está bombardeándonos todo el tiempo con doctrinas de hombres, con doctrinas de demonios, con filosofías humanas, con ideologías. Nuestros hijos están siendo bombardeados con ideologías en las escuelas, en las series que ves en la televisión, en la computadora, las publicidades, ideologías contrarias a la palabra de Dios, pero que van moldeando la manera de pensar, haciendo natural el pecado y van racionalizándolo para que no nos escandalicemos. Sin embargo, nosotros tenemos el llamado a pelear una batalla por nuestras familias, por nuestros hijos y por aquellas personas a las cuales el enemigo tiene cegado. Le construyó murallas alrededor y les dijo, los que quieren venir son malos, acá estamos bien. Esta es la verdad. Le transformó la verdad por la mentira, como hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero la batalla espiritual que nosotros tenemos es predicar la palabra de Dios, predicar la verdad y no callar. Como dijeron los apóstoles, no podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y para eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios pueda derribar todo argumento en nuestra mente y para que el Señor nos pueda usar también para derribar estas fortalezas espirituales que hay en la mente de muchas personas que todavía no conocen la gloria
de Cristo. Desbaratar argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Lo que Pablo dice es que todo pensamiento, todo proceso de racionalización, toda opinión, tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. En estos términos militares, Pablo está diciendo, aquellos rebeldes insubordinados que todavía están ahí dentro nuestro, peleando en contra de la palabra, tienen que ser tomados y llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Un verdadero cristiano es aquel que se somete a Cristo. Y la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios está reflejada en las Escrituras. Por eso nosotros nos subordinamos a la palabra de Dios y buscamos cada día ser más bíblicos. Cada día ser más bíblicos. Nuestro pensamiento tiene que ser bíblico. Nuestra manera de actuar tiene que ser bíblico. Nuestra familia tiene que ser bíblica, la manera en la cual trabajamos tiene que ser bíblica, nuestra manera de servir tiene que ser bíblica. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y en estos tiempos, más que nunca la iglesia tiene que entender de que está en guerra. Y a veces nosotros nos dormimos, o a veces nosotros escogemos pelear con armas que no son útiles. Hay recursos que son muy buenos y aprovechémoslos, pero no podemos descuidar el arma que Dios nos ha dado para destruir fortalezas, para hacer avanzar el reino de Dios, para que el enemigo termine huyendo. Ustedes recuerdan cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesús en el desierto. No fue una lucha cuerpo a cuerpo, no sacaron ahí espadas intergalácticas para pelear. La batalla fue en la mente. La batalla fue a través de ideas, a través de razonamientos. Y el Señor usó la palabra para defenderse. El Señor usa el escrito está, el escrito está, el escrito está. Y cuando el enemigo quiso levantar una pared mal utilizando las escrituras, porque dice, bueno, también está escrito esto, el Señor le dice, pero escrito está también. ¿Por qué? Porque Él conocía las escrituras. Y ese es nuestro llamado también. Somos soldados, estamos envueltos en una batalla espiritual, estamos peleando por el reino de Dios, por la verdad. Estamos destruyendo fortalezas del enemigo. Somos herramientas de Dios donde Dios nos usa a través de su Espíritu para quitar la venda a las personas, para llevar cautivo a toda persona a la obediencia a Cristo. Y el enemigo se levanta, pone murallas, pero nosotros con la verdad de la palabra de Dios podemos derribar esos muros. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Examinemos primero nuestra vida. Cada día renovamos el espíritu de nuestra mente, estudiando las Escrituras. Veamos si todavía no hay algún baluarte, algún fortín, alguna muralla, algún escondite donde queramos todavía mantener nuestros pensamientos y dejemos que sean derribados por la palabra de Dios. Y que el Señor nos use también para contender por la verdad y poder librar a aquellos que están siendo engañados también por el enemigo. Te voy a invitar a que podamos orar. Padre, ayúdanos a entender de que estamos en una guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es contra personas. Entendemos que esas personas están siendo cegadas, engañadas por la astucia del enemigo, que se han metido detrás de fortalezas, argumentos racionales que tratan de alejarlos del conocimiento tuyo. Pero tú nos has dado un arma poderosa para pelear la verdadera batalla espiritual, que es proclamando tu palabra. Ahora, no queremos ir a derribar argumentos ajenos, fortalezas
ajenas cuando todavía puede haber fortalezas en nuestros corazones. Queremos que esa palabra pueda examinar nuestra vida. Tu palabra es viva y eficaz. Cuando entra en nuestra vida empieza a producir cambios. Señor, trae a luz aquellas áreas que todavía no quieren rendirse. Esas áreas que están insubordinadas, rebeldes y que necesitan ser llevadas cautivas a la obediencia a ti. Quizás son pensamientos, emociones, motivaciones, áreas en nuestro carácter que necesitan ser doblegadas ante tu palabra, ante tu verdad. Señor, purifícanos. Estamos expuestos a tantas ideologías, a tantas mentiras que hoy se proclaman como verdades, a tantas mentiras que hoy profesan ser verdades relativas, que el mundo busca. Pero nosotros hemos conocido a la verdad absoluta. Nosotros hemos conocido a aquel que dijo, yo soy la verdad. Nosotros hemos conocido a aquel que dijo, mis palabras son verdad. Y nosotros atesoramos esas verdades porque han venido a nuestra vida y nos han transformado. Queremos que cada área de nuestra vida te refleje. Y queremos también conocer tu palabra. Además de ponerla en práctica, poder enseñarla, poder predicarla, poder contender ardientemente por la verdad, para poder derribar argumentos, fortalezas, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y esos pensamientos que sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo y ver vidas transformadas. Haz que estas transmisiones, haz que esta palabra que puede llegar a cualquier parte del mundo pueda traer luz, pueda traer salvación y pueda traer vida eterna y libertad a aquellos que están presos de las mentiras del diablo. Lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Querida iglesia, de esta manera nosotros vamos a terminar nuestra transmisión en el día de hoy. Te damos gracias por ser parte y no queremos que te olvides de suscribirte a nuestro canal, como te dije al principio, poner un like ahí bien grande, activar la campana y poder compartir este mensaje para que pueda ser de bendición a otra persona. Nos encontramos en una nueva transmisión online.